Krista McCall, a feature in space. Ellison Onizuka, and payload specialist Greg Jarvis. Big smiles today. Confidently getting into the van. They're going below to that pad and attempt a second try. Second try at launch today. It'll take a few minutes for the astronaut van to get to the pad. El transbordador y el primer miembro de la tripulación, el comandante Dick Scobie, ahora en el cuarto blanco, quitándose la chaqueta junto a Mike Smith, el piloto. Dick Scobie llegó a ser piloto militar de la forma más difícil. Se alistó en las Fuerzas Armadas en 1957 y se entrenó como mecánico de motores de pistones. Sin embargo, fue a la escuela nocturna mientras estuvo en la base Kelly de las Fuerzas Aéreas. Esto le ayudó a adelantar 2 años su aprendizaje, que le ayudaron decisivamente en su selección para la escuela de pilotaje y su nombramiento para el programa. Se graduó en la Universidad de Arizona como ingeniero aeroespacial. Recibió el nombramiento en 1965 y sus alas en 1966. Ha realizado algunas tareas para las Fuerzas Aéreas, incluyendo la de piloto de pruebas. Él fue el piloto de la misión 41C que desplegó el satélite de larga exposición, que todavía permanece en el espacio. También recogió y reparó el satélite solar Maximum, colocándolo después en su órbita, donde sigue funcionando mejor que nunca. Mike Smith, poniéndose su equipo de salida. Se visten rápidamente para escapar del frío y entrar en la cabina. Mike Smith es uno de los pocos novatos de a bordo en este vuelo. Se graduó en la Academia Naval Americana de Annapolis y recibió sus alas de aviador en 1969. Cumplió 2 años de servicio en Vietnam y está graduado en la Escuela de Pilotos de Prueba de la Armada, donde también desempeñó tareas como instructor durante 18 meses. Ha volado en 28 tipos de aviones civiles y militares. Tiene una experiencia de vuelo de más de 4.300 horas. Ha desempeñado un elevado número de tareas desde que está en el equipo de astronautas. Ha servido como comandante en el Shuttle Avionics Integration Laboratory en Houston, que se encarga de probar la instrumentación, las computadoras y el software del transbordador. También era jefe delegado del director de vuelo, George Abbey, en las operaciones de asistencia técnica y vuelo. Igualmente sirvió en la Oficina de Desarrollo y Pruebas de Grupo Astronautas. Tras el aplazamiento de ayer, la tripulación volvió al lugar de reunión, donde se relajaron un poco y pudieron cenar con sus esposas. Pero debían acostarse pronto, a las 7, para levantarse temprano. Mike Smith dio la mano al resto de la tripulación, que le había ayudado a estar preparado. Echaron una mirada a sus pies y los limpiaron para estar seguros de que no llevaban ninguna suciedad al interior de la cabina. Este es el control de lanzamiento a la 1:58 minutos y 57 segundos. La doctora Judy Resnick, que fue especialista de misión en la expedición 41D, en su primer vuelo, está ahora en el cuarto blanco preparándose para el aviso de salida y la entrada en el transbordador. En su primer vuelo se desplegaron 3 satélites. En ese vuelo, ella era la responsable del control remoto del brazo. Ahora es la responsable de controlar el brazo para colocar el Spartan Halley Spacecraft y recuperarlo más tarde en el mismo vuelo. Será puesto en órbita casi entrando el segundo día. El transbordador se alejará 8 kilómetros y permitirá al satélite observar al cometa Halley
durante 40 horas. Al cabo de estas 40 horas, volverá para recogerlo y llevarlo de vuelta a la Tierra. Consiguió su título en la Universidad Carnegie Mellon. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Maryland. Antes de entrar en la NASA como especialista de misión, trabajó en Xerox Corporation en California como ingeniero de sistemas en el desarrollo de productos. Procede de Akron, Ohio. En su tiempo libre es muy aficionada al piano, a volar y a montar en bicicleta. Ellison Onizuka está también en el cuarto blanco. Todos estarán allí cuando estén listos. A la profesora observadora, Macaulay, la tripulación le ha pasado una manzana. Ellison Onizuka está empezando a ponerse el equipo de salida. El nativo de Hawái está graduado por Kona Wahina High School. Es diplomado y licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Colorado. Después de ingresar en las Fuerzas Aéreas, trabajó como ingeniero de pruebas y participó en programas de vuelo y sistemas de seguridad de un gran número de aparatos. Se graduó en la Escuela de las Fuerzas Aéreas y trabajó en la dirección. Onizuka es uno de los astronautas conocidos como cruzados, que son asignados a KSC durante un periodo de tiempo y en varios lanzamientos, y trabajaron con los equipos de prueba del transbordador. El astronauta de apoyo a bordo, Billy Bob Carter, es también uno de estos cruzados. Good, LPS. Go ahead, LPS. Go ahead, GLS. GLS functional initialization is complete. That's step 405. 405, copy. TDSA. Roger. Looking on map to form 0535 and 0536. Copy that, thank you. Okay. Good morning. OVCC, OTC. Go ahead. Okay, apparently one of the crew left their gloves in the Astrovan. Entre el transbordador, el Centro Espacial Kennedy y Houston. Los motores de propulsión están ahora en funcionamiento. 15 segundos para el lanzamiento. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. Tenemos los motores principales encendidos. 4, 3, 2, 1, and liftoff.
Liftoff of the 25th Space Despegue Shuttle de la mission and a 25ª misión del declared transbordador. Se ha liberado de la torre. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. One minute, 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Controladores de vuelo observando detenidamente la situación. We have no downlink. Tenemos un informe del coordinador del vuelo. El vehículo ha estallado. El director de vuelo lo confirma. Estamos haciendo comprobaciones con las fuerzas de rescate para ver qué podemos hacer al respecto. El programa de emergencia está en funcionamiento. Iremos informando según tengamos información disponible. Repetimos de nuevo. Tenemos un informe divulgado por el coordinador de vuelo referente a que el vehículo ha explotado. Hemos puesto en marcha las operaciones de emergencia y esperamos información de las fuerzas de rescate. El siguiente vídeo refleja la historia de la misión del transbordador espacial 51L llevada a cabo en enero de 1986.
Este vídeo ha sido realizado por el equipo de fotografía y televisión del Cuerpo de Datos y Análisis de Diseño del 51L y documenta las actividades y hallazgos del cuerpo. Durante 31 minutos se da una explicación de las causas del accidente del Challenger. Esta cinta, que suministra una información que no es novedosa, es una recopilación de vídeos realizada con anterioridad. Vuelo del transbordador espacial Challenger en misión 51L. El 25º vuelo del transbordador comenzó a las 11 horas y 38 minutos de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, del 28 de enero de 1986. Finalizó 78 segundos más tarde con una desintegración del tanque exterior y el transbordador. Los 7 miembros de la tripulación perecieron. Los propulsores de combustible sólido fueron destruidos por la oficina de seguridad 110 segundos después del lanzamiento. Investigación del accidente del transbordador espacial Challenger. La entrega y montaje de los componentes del vehículo de la misión 51L comenzaron meses antes del lanzamiento. Las piezas de los propulsores de combustible sólido fueron transportadas por tren hasta el Centro Espacial Kennedy. Los propulsores fueron revisados y montados parcialmente en el edificio de rotación, proceso y almacenaje. Después fueron transportados al VAB o edificio de montaje del vehículo, donde fueron colocados en la plataforma de lanzamiento. El tanque externo llegó al Centro Espacial Kennedy mediante una barcaza y se trasladó al VAB, donde fue revisado y posteriormente unido a los propulsores sólidos. Tras la revisión del transbordador se realizó el mismo proceso. Es decir, se trasladó al VAB, donde fue unido al tanque externo y a los propulsores sólidos. El vehículo de la misión 51L fue transportado a la plataforma de lanzamiento el día 22 de diciembre de 1985 en plataforma oruga, que puede alcanzar una velocidad máxima aproximada de 1,5 kilómetros por hora. La operación duró casi 6 horas. El lanzamiento fue reprogramado varias veces y se llegó a la cuenta atrás definitiva el día 28 de enero de 1986. El pronóstico del tiempo fue despejado y frío, con temperaturas bajo cero durante la noche. La carga de combustible del tanque externo comenzó a la 1:25 de la mañana. Se había formado hielo en la plataforma de lanzamiento durante la noche. Algunos sistemas de agua fueron abiertos durante la noche para permitir su desagüe. Los desagües se helaron y causaron derramamientos. Fuertes ráfagas de aire esparcieron el agua sobre grandes áreas y formaron hielo. La temperatura durante el lanzamiento era de 1 grado centígrado, bastante más baja que en cualquier lanzamiento precedente. A falta de 7 minutos y 30 segundos, el secuenciador de tierra empezó a retirar la rampa de acceso a la nave. Esta rampa de acceso puede volver a ponerse en 15 o 20 segundos en caso de una emergencia que haga necesario evacuar a la tripulación de la plataforma. A falta de 3 minutos y 15 segundos, las comprobaciones de los principales motores del transbordador estaban hechas. Los motores funcionaban como estaba previsto por el control de vuelo. Las comprobaciones terminaron con los motores preparados para ignición. A falta de 2 minutos y 55 segundos, el tanque de oxígeno líquido comenzó la presurización y la purga de los motores principales se terminó. Quedando 2 minutos y 50 segundos, comenzó la retracción del respiradero de oxígeno gaseoso. El secuenciador de tierra verificó su total retracción, quedando 37 segundos. A falta de 8 segundos, los ignitores de hidrógeno fueron encendidos para quemar el posible hidrógeno libre.
T-8 seconds, hydrogen igniters were turned on to burn off any free hydrogen. 6,6 segundos antes del lanzamiento, los motores principales de combustible líquido del Challenger fueron puestos en marcha y acelerados hasta la máxima potencia. El impulso de los motores principales hace doblarse al conjunto transbordador. Cuando recupera la verticalidad, los propulsores de combustible sólido comienzan a funcionar. En el momento del lanzamiento, los anclajes fueron deshechos mediante una explosión. Tras el movimiento vibratorio producido por la preliberación inicial, las fuerzas estructurales sobre la nave se disipan por la vibración a una velocidad de 3 ciclos por segundo durante los primeros momentos del vuelo. La maniobra de balanceo fue iniciada a los 7,724 segundos. La maniobra terminó a los 21,124 segundos. Los motores principales redujeron la potencia al 65% a los 35,379 segundos durante unos 16 segundos, con el objeto de aliviar las cargas durante los momentos de máxima presión. Los motores aumentaron la potencia al 104% a los 51,919 segundos. Durante el vuelo, los datos de telemetría no indicaron ninguna anomalía. Los propulsores de combustible sólido continuaban en vuelo y fueron destruidos por los dispositivos de seguridad 110 segundos después del lanzamiento. Análisis postlanzamiento. Los datos de casi 200 cámaras fueron analizados durante la investigación. La siguiente evaluación de los hechos está basada en películas, vídeos y datos de telemetría. Este gráfico muestra los ángulos de visión de 3 cámaras situadas cerca del lanzamiento. La primera toma es la de la cámara E63, abajo a la derecha del esquema. A los 0,678 segundos del lanzamiento, un fuerte chorro de humo gris puede ser visto en la proximidad de la junta de popa del propulsor sólido derecho. El material vaporizado saliendo de la junta demuestra que no se había realizado un perfecto sellado de esta. Esta segunda vista es la de la cámara E60. El humo puede ser visto entre el propulsor de combustible sólido derecho y el tanque externo. Inicialmente se mueve hacia arriba. El ángulo entre esta vista y el de la cámara E63 es de aproximadamente 100 grados. Con la E60 y la E63 a un lado y a otro, resulta evidente que cuando el humo se divisa por primera vez por la cámara E60, no es todavía visible para la E63. 2 décimas de segundo más tarde, llega a ser visible para la E63 y es visto en múltiples ráfagas, alcanzando su máxima visibilidad a los 1,9 segundos. La tercera cámara de alta resolución D67 estaba situada al este de la plataforma de lanzamiento. La D67 grabó esta vista del humo casi en el momento de su máximo desarrollo. El humo apareció solo en el lado derecho del propulsor de combustible sólido, mientras los vapores normales de la condensación del agua aparecían a la izquierda. Este plano muestra cómo ninguna de las cámaras capta directamente la superficie del propulsor de combustible sólido derecho en la zona sombreada del gráfico. El análisis de películas de muchas cámaras de la plataforma indicó que el humo surgió entre los 270 y los 310 grados de la circunferencia de la junta de popa. Como se indica en estas fotografías anteriores al lanzamiento, el humo surgió encima del soporte entre el propulsor sólido derecho y el tanque externo, en un punto a lo largo del acceso longitudinal cercano a la junta de popa.
Las múltiples ráfagas de humo se produjeron con una frecuencia de 4 veces por segundo, aproximándose a la frecuencia de la carga estructural y, consecuentemente, doblándose la junta. Aumentando esto por medio de la animación del ordenador, se demuestra cómo se doblaba la junta del propulsor sólido derecho. Este doblamiento aumentó el vacío entre la lengüeta y la abrazadera en el sitio de las dos arandelas de sellado de goma. La última aparición de humo por encima de la junta se presenta a los 2,733 segundos. La última indicación del humo dispersándose bajo la tapa de popa aparece a los 3,373 segundos. Las grabaciones del ensamblaje de los propulsores sólidos fueron revisadas en busca de alguna prueba sobre la causa del humo. Las fotografías anteriores al montaje del propulsor muestran las arandelas instaladas en las ranuras de grasa de la abrazadera. Una sutil variación fue detectada, pero a través del aumento por ordenador se determinó que era una sombra causada por irregularidades en la grasa. No hay evidencia de defectos en las arandelas según las fotografías del montaje. El brazo respiradero de hidrógeno gaseoso no fue capturado tras su retracción en el lanzamiento. El análisis de la película, sin embargo, reveló que no rebotó ni contactó con el vehículo para contribuir al accidente. La inspección post-lanzamiento de los postes de sujeción reveló que los resortes de unión en 4 de los ensamblajes fueron perdidos. Detallados análisis determinaron que los ensamblajes no pudieron llegar a ser separados antes de las 850 milésimas después del lanzamiento y no fueron un factor originante del humo observado en el despegue. El siguiente hecho significativo fue el desarrollo del penacho producido por los propulsores sólidos. La cámara E207, situada a unos 9,5 kilómetros al norte de la plataforma de lanzamiento, muestra el crecimiento de este penacho. La primera evidencia de llama apareció en el propulsor sólido derecho a los 58,788 segundos. Esto ocurrió cuando los motores principales aumentaron la potencia a 104%, al igual que los propulsores sólidos. La cámara E203, situada al oeste del lanzamiento, tomó vistas de popa. La exposición fue fijada para ver las llamas en la tobera de los propulsores. Este gráfico muestra la localización de la llamarada. La llamarada estaba situada próxima a la junta de popa, aproximadamente 300 grados circunferencialmente, lo cual está de acuerdo con la localización del humo visto en el despegue. En medio segundo la llama se convirtió en un continuo y bien definido penacho. Al mismo tiempo, la telemetría mostró una divergencia entre las presiones de las recámaras de los propulsores sólidos derecho e izquierdo. La presión en la recámara del propulsor sólido derecho era más baja debido al creciente escape. El penacho es visto aquí chocando directamente con la superficie del tanque externo y el soporte de popa a los 60,248 segundos. Sobre los 62 segundos, los elementos del control del sistema empezaron a reaccionar ante los efectos causados por el penacho. Como grabaron las cámaras E207 y E204, la primera indicación visual de que el penacho había penetrado el tanque externo fue captada a los 64,66 segundos, debido a un cambio abrupto en su forma y color. Este cambio se debe al escape de hidrógeno del tanque exterior. A los 64,705 segundos se produjo un resplandor entre el transbordador y el tanque externo. Los ligeros cambios en la presión del tanque de hidrógeno fueron confirmados por la telemetría 2,2 segundos más tarde, a los 66,8 segundos, cuando el sistema de presurización de los dos tanques no podía mantener su índice normal, indicando que el escape había aumentado significativamente y crecía rápidamente. A los 72,2 segundos, el sistema de conducción indicó que el movimiento del propulsor sólido derecho divergía del izquierdo, indicando daño o pérdida del soporte de popa entre el propulsor y el tanque externo. Durante este breve instante, la telemetría registró extrañas respuestas y órdenes del sistema de control.
En aproximadamente 73 segundos, el hidrógeno y oxígeno líquidos mostraron una significativa caída de presión en los motores principales. Esto fue seguido a los 73,124 segundos de la aparición de una forma blanca circular alrededor de la zona de popa, lo que sugiere dos fallos estructurales en los tanques. 13 milésimas de segundo más tarde, a los 73,137 segundos se observó vapor en el interior del tanque, claro indicio de que el tanque de oxígeno líquido fallaba. Esto puede atribuirse a cargas anormales inducidas o por el movimiento del propulsor derecho en el punto delantero de enganche o por las fuerzas propulsoras creadas por el fallo del mamparo de popa en el tanque. Probablemente se debe a ambas causas. En pocas milésimas se observó un chorro de oxígeno líquido a lo largo del tanque externo. A los 73,192 segundos se observó un fogonazo entre el tanque externo y el transbordador, que fue seguido inmediatamente por la destrucción total del vehículo a los 73,213 segundos. Durante las siguientes 100 milésimas de segundo, otros destellos se sucedieron en los anclajes delanteros de los propulsores sólidos. Al romperse el tanque externo, los líquidos liberados se vaporizaron rápidamente, formando una amplia nube de gases y vapores mezclados con restos del aparato y combustión originada por la mezcla de gases. No se detectó ninguna onda expansiva ni cualquier otra evidencia de una explosión violenta. La combinación de las llamas del propulsor sólido con el reflejo de la luz solar y la combustión de los gases periféricos dio a la nube el aspecto de una bola de fuego. A los 73,6 segundos los motores principales se cerraron automáticamente como consecuencia de la reducción en la presión del propulsor. La última telemetría del Challenger fue recibida a los 73,6 segundos después del lanzamiento. La destrucción del vehículo fue parcialmente ocultada por la nube de vapor que lo envolvió. Cientos de fragmentos se vieron salir de la nube. Los principales fragmentos identificados fueron los motores principales, el ala izquierda, la cabina de la tripulación y los dos propulsores sólidos. Aproximadamente un segundo después de la explosión inicial, las imágenes mostraron el segmento frontal del transbordador surgiendo de la nube. El morro, la cabina y una parte de la bodega forman esta vista. El NTO del sistema de control delantero dio un color marrón anaranjado a la nube. Alrededor de los 74,578 segundos, una nube amarilla o un fogonazo se hizo visible cerca del morro del transbordador. Se cree que es causado por el incendio del combustible de los estabilizadores delanteros. El fogonazo de estos propulsores desapareció dejando visible la separación del morro del resto de la cabina. Menos de un cuarto de segundo después se notó cómo la cabina se separaba de la bodega. Una descarga de los propulsores fue observada seguidamente desde los estabilizadores delanteros. Una cámara al sur de la plataforma de lanzamiento registró una gran cantidad de escombros saliendo de la nube de vapor. La emergencia inicial de la cabina desde esta perspectiva fue a los 75,237 segundos. La trayectoria inicial de la cabina la llevó a través de una estela adyacente, lo que revela una forma truncada y su posición. El ala izquierda se hizo visible a los 78,531 segundos. Los motores principales y la cabina son también identificables. Tras 10 segundos, se vieron la parte frontal y superior de la cabina. Conforme el artefacto caía alejándose en el horizonte, la calidad de las imágenes se hizo peor para un análisis visual. Las cámaras de larga distancia siguieron a los propulsores durante su destrucción por la oficina de seguridad. Aproximadamente a los 75,8 segundos, el propulsor sólido derecho fue visto saliendo de la nube. La cámara E207 muestra el propulsor sólido derecho tras el siniestro. Todas las juntas son perfectamente visibles, excepto la de popa. Esto confirma la localización del penacho a lo largo del eje longitudinal del propulsor.
La separación de la tapa del morro y el despliegue de los paracaídas son identificados a los 76,4 segundos. La onda expansiva de la explosión de la carga del propulsor sólido derecho se observa claramente. Simultáneamente, el propulsor sólido izquierdo fue destruido. Aproximadamente a los 37 segundos el Challenger se había encontrado con la primera de las esperadas corrientes de aire, que finalizó a los 64 segundos. Estas ráfagas de aire se aprecian mejor en su efecto sobre las estelas que dejan los tubos de escape de los propulsores. El efecto del viento fue enseguida captado por los sistemas de navegación y control. La reconstrucción de los efectos del viento se obtuvo mediante la comparación de las estelas previstas con las fotografías tomadas. La reconstrucción de los vientos fue usada para el análisis de la trayectoria y carga del vuelo. Estos análisis determinaron que la carga estaba dentro de los límites. Se observaron varios destellos en los SSME durante el vuelo. Fogonazos similares habían sido observados en los vuelos precedentes y se consideraba, por lo tanto, que no contribuyeron al accidente. La condensación visible que aparece en esta imagen se crea por las ondas producidas cuando el vehículo sobrepasa la velocidad del sonido. Operaciones de búsqueda y recuperación. Se hicieron grandes esfuerzos de búsqueda para recuperar los restos del transbordador espacial. 22 barcos, 6 buques de búsqueda submarina y 33 aviones participaron en la operación. Las primeras piezas recuperadas fueron encontradas flotando en la superficie. La flota submarina se usó para localizar e investigar restos bajo el agua. Se recuperaron objetos importantes para la investigación. El 50% del vehículo se recuperó en el esfuerzo. El área de búsqueda en el océano se situó en el borde de la corriente del Golfo a profundidades de hasta 400 metros. Unos 148.000 kilómetros cuadrados de océano fueron rastreados. El material recuperado fue llevado al Departamento de Logística, donde los esfuerzos de reconstrucción ayudaron a comprobar las averiguaciones del equipo de investigación, así como a analizar la mecánica de la desintegración del transbordador, tanque externo y propulsores de combustible sólido. Dentro del edificio de logística, estas partes fueron situadas según su emplazamiento en el vehículo. Se recuperó el 45% del transbordador en sí. Los restos confirmaron que el transbordador y su carga no habían sido la causa del accidente y que la lanzadera se destrozó como consecuencia de los efectos aerodinámicos y no de la explosión. Lo que aquí se muestra son partes de la estructura delantera del fuselaje que rodea la cabina. Los efectos del calor son visibles en la sección derecha de popa. La pintura está quemada y ennegrecida en la parte derecha del fuselaje de popa. Los desperfectos por calor eran evidentes en el timón derecho, mientras que el izquierdo mostraba pocos daños. También se apreciaban los efectos del calor en el timón de profundidad. El lado izquierdo de la popa del transbordador aparentemente no tenía señales de daño calorífico. El resto de las partes recuperadas no sugería ningún indicio de fuego o explosión desde dentro del vehículo. Los 3 motores principales fueron recuperados y ayudaron a verificar que tampoco habían sido la causa del accidente. El tanque externo fue igualmente reconstruido. El 25% del tanque de hidrógeno líquido
el 80% del tanque interior y el 5% del tanque de oxígeno líquido fueron recuperados. Most of the external hardware was also recovered. The nose cap sustained El morro del transbordador tenía pocos daños. En general, las piezas recuperadas fueron bastante grandes. El aislamiento de espuma mostró diversos grados de efectos térmicos, desde la carbonización extrema hasta no tener ningún efecto. Los explosivos de seguridad para el tanque externo fueron recuperados sin haber explotado, eliminándose por tanto como causa de la rotura del tanque externo. La parte inferior del tanque mostraba señales de doblamiento tanto a proa como a popa. Esto sería consecuencia del empujón que resultó de la repentina pérdida de hidrógeno líquido de la popa del tanque. Este fallo en el acoplamiento de los accesorios delanteros con el propulsor derecho de combustible sólido fue causado por la rotación del propulsor después de que el apuntalamiento de popa fallase. Los tirantes del lado derecho del tanque interior muestran indicios de contacto con el ensamblaje delantero del propulsor de combustible sólido derecho. Una sección de la cuaderna y otra de la cúpula de popa del enganche inferior de apuntalamiento se recuperaron en una pieza. El enganche del apuntalamiento inferior había resultado despedido. Los efectos del penacho del SRB anómalo se pueden ver en el tanque externo, excluyendo la parte tapada por el puntal y la estructura de enganche. Aproximadamente un 50% de la estructura del propulsor sólido fue recuperada. Un edificio de almacenaje se utilizó para alojar las piezas del motor, ya que algunas contenían combustible que no había ardido. Las marcas de propulsión que se veían en el SRB derecho correspondían al área de contacto mostrada previamente en los travesaños del interior del tanque externo. El tamaño y la localización del incendio, tal y como se indicó por los escombros recogidos, se mostraron en un propulsor preparado. La sección central de la junta de popa muestra un gran agujero centrado en el grado 307 de la circunferencia. El agujero irregular es más o menos rectangular, de unos 56 por 39 centímetros. El recubrimiento de acero mostraba la evidencia de una explosión de gas caliente causada por productos combustibles que fluyeron por la apertura. La sección de popa del SRB derecho mostraba un agujero de 70 por 45 centímetros. La superficie quemada se extendió a la sección del enganche del apuntalamiento de popa. La superficie exterior de recubrimiento de popa mostraba una gran área afectada por el calor. El tamaño y la situación de este punto de calor muestra un choque de los gases que escaparon. Había un agujero quemado en la pared de revestimiento que parecía haber penetrado de fuera adentro. Esto fue debido al choque de los gases calientes del penacho anómalo. El agujero en los segmentos del SRB fue el resultado de la fuga en la junta del SRB derecho, que fue determinada como causa del accidente. La comisión presidencial concluyó que la causa del accidente del Challenger fue un fallo en la junta de presión situada a popa del SRB derecho. El fallo fue debido a un diseño defectuoso, debiéndose a que el sellado fue inaceptablemente sensible a multitud de factores. Esos factores incluyen los efectos de la temperatura, dimensiones físicas y clase de materiales, los efectos de la reutilización y procesamiento y la reacción de la junta a la carga dinámica. Un análisis más detallado se presenta en el volumen 3 del reportaje de la Comisión Presidencial respecto al accidente del transbordador espacial Challenger.